Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estáis de nuevo en vuestro programa favorito de cómics y autoras LGBT y proyectos feministas. Ya sabéis que yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+. El programa se llama Ilústrate, Ilústrales, que le podéis escuchar en inauradio.com, y además tenemos un Instagram en el que voy subiendo las imágenes de los cómics y de las cosas de las que vamos hablando. Y nada, pues ya sabéis, ya me conocéis y yo siempre estoy rodeada de estupendas mujeres, siempre me gusta, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, además hoy tenemos a una invitada muy especial porque llevamos bueno, no sé si en el anterior programa o el anterior, tuvimos también a una editora y hoy tenemos a una guionista. Está con nosotras Alicia Palmer. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotras. Pues nada, nosotras también. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que supone ser guionista, porque yo creo que nuestras oyentes no sé si se hacen una idea de qué es lo que significa ser guionista, escribir guiones para cómic. Cuéntanos un poco qué es lo que consiste y cómo se refleja eso que tú haces en el cómic. Bueno, hacer guiones para cómics. Yo te voy a comentar sobre todo guiones en los que yo me manejo, que es el cómic social histórico, ¿no? Porque quizás el de superhéroes, fantasía y tal, pues tiene otra manera. A ver, yo no difiere mucho de lo que puede ser un guión de una novela o el storyboard de una película, por así decirlo. Porque yo en principio parto de una idea que quiero transmitir y entonces imagino una trama de cómo argumentar esto, lo que voy a contar y demás. Entonces, eso lo imagino, la trama la divido en escenas y ahora ya viene la parte un poco más de cómic y es que cada escena la imagino en viñetas. Entonces ahí pues ya viene un poco el tema de describir las viñetas. Claro, el guión, cuando mucha gente nos pasa que entonces tú eres la del texto, vale, sí, yo soy la del texto, de los bocadillos y el tal. Pero claro, en un guión tienes que describir todo el escenario, el entorno, ¿no? Pues lo que viene siendo la escena, el momento de si es de día o de noche, el lugar. Luego también si quieres poner el foco a lo mejor en algún detalle, porque luego lo vas a utilizar más adelante, ¿no? De las típicas viñetas que es un primer plano de unas llaves o de algo, ¿no? Entonces pues todo eso es lo que viene siendo el guión. O sea que no solo escribís los diálogos, ¿no? No solo eres la que pone las letras, sino que, digamos, el concepto del cómic es lo que tú transmites, el concepto, lo que quieres contar. La persona que dibuja eso que tú has dicho. Sí, vamos, si es una descripción, pues ya te digo, lo que me apoyo yo también es verdad, porque joder, es que eso es bastante útil. Yo me apoyo mucho en imágenes que cojo en internet, pues por ejemplo, mira, La mujer el voto, tal, cuando están en el puerto de Alicante, que se van ¿no? En el exilio de Clara Campoamor y tal, pues busco imágenes de puerto de Alicante y a poder ser de 1936 y tal, y lo encuentro y tal, y eso los añado, ¿no? Entonces, pues digo, la escena se desarrolla en el puerto y tal, y basándome en esa imagen que he cogido de internet, pues ya describo, pues tal, en la pasarela que hay, pues los protagonistas, y todo eso, y luego ya el diálogo. O sea que más o menos. Entonces, con lo que nos has contado, que tú utilizas un estilo de guión, digamos, más abierto, en el que no indicas el número de viñetas, o sí que indicas el número de viñetas y lo que sucede en cada viñeta. Sí, yo en principio lo indico, pero siempre digo que es una sugerencia. A ver, yo parto de la idea, y además me lo han confirmado, ¿no? Las personas con las que he trabajado, ¿no? El tema de la ilustración, que son estas personas las que saben gestionar la página en blanco, ¿no? Entonces, mira, yo me gusta así contar ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, mira, en Hombres Feministas, el viaje, hay una de las escenas que yo pongo una serie de viñetas
en las que los dos protagonistas en este momento, que son dos periodistas, vienen de hacer una entrevista y tal, entonces empieza la escena, que salen de la furgoneta descargando la cámara, no sé qué, entran en la casa de uno de ellos, apoyan los bártulos, pero eso son viñetitas, ¿no? Y mientras tanto hablan, comentan la jugada, ¿no? Van a la cocina, abren un primer plano viñetita de cogiendo la cerveza, no sé qué, y terminan sentados hablando con la cerveza. Entonces, pues bueno, más o menos me imagino así una escena, pues de un diálogo en una casa, ¿no? Que vayan haciendo cosas. El dibujante, en este caso José, es el dibujante de Hombres Feministas. Esa escena dice, oye, voy a experimentar algo a ver qué te parece. Y hizo una especie del plano de la casa como quitando el tejado, o sea, porque era, bueno, venía a ser como una adosado, ¿no? Entonces, pues bueno, la doble página era un plano y los personajes se movían por las distintas habitaciones y mantuvo la viñeta de la cerveza, ¿no? Que como si estuviera una cámara dentro del frigorífico y el personaje cogiendo la cerveza y tal, pero vamos, que me cambió toda la estructura y quedó, vamos, muy bien, quedó bastante mejor a como yo la había pensado, ¿no? Sí, Sin embargo, hay otros que es al revés, que lo dejo muy abierto y me exigen cerrarlo más. Dice, oye, exactamente cuántas viñetas, porque pongo el final, no sé qué, dice, pero el final, o sea que también depende un poco de cada uno. Claro, depende de la persona que dibuje, ¿no? Y cómo quiere, o cómo ella o él se imagina la escena o qué indicaciones necesita, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la relación con las personas que han dibujado tus guiones? ¿Cómo funciona eso? Pues ya has dicho que parece que hay como una relación bastante fluida, ¿no? Porque si no eso sí. es un poco raro. O sea. Yo es que busco la relación fluida, sí. Mira, hasta ahora he trabajado con 7 personas distintas, ¿vale? Con 7 chicos y 3 chicas. Y en todos los casos lo primero que hago es ver el estilo que tienen, ¿vale? Miro a ver otras obras que han publicado o lo que han subido en las redes y ya me pienso yo las escenas según el estilo que tienen cada uno, porque si ves, si conocéis las cosas que he publicado así con guión, por ejemplo, Amelia es realista porque la historia necesitaba que fuera realista, son personajes reales, ¿no? El de Esclavas son más estilo cartoon y demás. El de una mujer un voto es, Moses, que es minimalista, son 4 trazos que lo dicen todo. Sin embargo, Pardo Bazán es todo lo contrario. Aquí, o sea, es detallista, dibuja todos los pelitos y todo, ¿no? Entonces, y además con colores así pastel, como muy en plan romántico. Entonces yo ya me imagino la escena y le diseño un poco como veo yo las viñetas pensando en el estilo de cada cual, porque si no, sí. Que se tienen que sentir la gente cómoda para hacerlo. ¿Cómo haces? ¿Les envías el guión completo y ellos te van mandando páginas y vais trabajando sobre lo que van dibujando? ¿O cómo has funcionado? La verdad es que cada uno, ha funcionado, también influyen mucho los plazos de entrega, ¿sabes? Entonces, si tienes, por ejemplo, con Pardo Bazán, estábamos un poco pillados y ya empezó, como me está pasando ahora con la misma dibujante, estamos con uno y tal, y ella empezó a dibujar y yo todavía estoy un poco terminando la parte final y tal. En el caso de La mujer y un voto, por ejemplo, ya lo tenía todo escrito cuando lo vio Monse, ¿no? Yo siempre, ves, ahí también, siempre digo que es un primer borrador, ¿no? Porque luego ya pues lo vamos viendo y tal, y lo que sí busco siempre es un consenso y un diálogo, y ya te digo que depende de los plazos de entrega, pero casi me gusta página a página comentarlo con el equipo y tal, pues para estar al 100% contentas. Pero yo tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo se aprende a escribir guiones para cómic? Bueno, sí, la verdad es que es de risa, porque el primero me lancé a la piscina. Hombre, yo también llevo mucho tiempo, o sea, yo soy lectora de cómics desde pequeña, ¿no? Yo lo comento alguna vez que en mi casa siempre había, pues fíjate, teníamos lo del Capitán Trueno en casa, lo tenía mi hermana, y yo sin saber leer ojeaba ya me identificaba con Crispín, si conocéis el personaje de Capitán Trueno, pero bueno. Y es que es el primer recuerdo que tengo, y luego todos los tebeos estos de Purgarcito, Tío Vivo y todos estos, ya un poco más adelante, pues bueno, con Persépolis, Maus y tal, ya vas cogiendo como ideas, ¿sabes? Entonces yo creo que eso también te hace estoy bien a cuento de que con el primero me lancé a la piscina
y tal, y también di con un dibujante que además es que vivíamos bastante cerca, es el único así que he estado codo con codo, por así decirlo, porque vivía en Madrid también, yo vivo por la zona de Lavapiés, Embajadores, y él también, y quedábamos con Bosco, quedábamos y tal, y entonces lo íbamos como haciendo a la limón, ¿sabes? Y a mí eso me vino estupendo, porque era mi primer cómic, ¿no? Entonces, por ejemplo, la distribución de viñetas, él tenía la visión más y tal, yo sabía la historia que quería contar y cómo estructurarla, pero tal, entonces eso él, para mí fue un poco maestro en ese sentido de cómo elaborar el cómic. Después de Esclavas ya sí me metí a hacer cursitos de estos de doméstica y compré algún libro y tal y eso, pero es que tampoco me gustan las estructuras así rígidas de cómo hacer cómo tiene que ser el guión perfecto, eso no me... Hay otra fricada que oigo, yo algunos guionistas, algunas entrevistas así que dicen, no, es que la historia cobra vida propia y tal. A mí me hace gracia porque dices, bueno, pues yo lo he llegado a pensar, sobre todo con Esclavas, ¿no? Y ya me ha pasado también con algunos, así que digo, pues que según lo vas escribiendo te van surgiendo cosas y parece que es que la historia te lleva. O sea que bueno, no sé cómo se aprende a escribir guiones. Haciendo, ¿no? Haciendo. Sí. Como todo, es como aprendes, pues haciendo, pero bueno. Entonces ya nos has contado que tú leías cómics. ¿Crees que es necesario leer muchos cómics y conocer el medio para escribir guiones para cómic? Hombre, siempre ayuda, siempre ayuda. A mí, yo sí, porque, o sea, fíjate, con La mujer y un voto, por ejemplo, yo cuando leí el libro que escribió Clara Campoamor del voto femenino, Mi pecado mortal, era como una especie de diario donde te contaba cómo había sido la lucha por conseguir el voto y cómo políticamente, pues hablé con Leruz, me dijo esto, con Indalecio Prieto lo otro, no sé qué, te daba los diálogos hechos y yo me lo estaba imaginando en viñetas ya. O sea, según leía su libro y tal, me imaginaba el escenario donde estaba, los diálogos. Entonces, claro, el haber leído bastante cómic social y demás y histórico y me estaba ya situando. Y bueno, y ahora vamos a la pregunta del millón, que es, vale, pero ¿y por qué un cómic? O sea, ¿por qué un guión de cómic? ¿Por qué no una novela? ¿Por qué no un guión cinematográfico? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué un guión de cómic? Yo, mi ámbito es el cómic, no sé, yo soy muy comiquera, bueno, no sé, ya te digo, me encanta y yo cuando a la hora de, fíjate, el primero fue Esclavas y bueno, no sé si lo tienes pensado preguntarme por tal, pero vamos, el primero fue Esclavas que surgió pensando en explicar a los chavales, a ver, yo estaba en una época que estaba de voluntaria con Médicos del Mundo y estábamos en un proyecto de intervención con personas en situación de prostitución y tal, y aparte de la intervención de calle con estas personas, pues también íbamos a institutos y a charlar, ¿no? A debatir con los chavales sobre el tema de la prostitución, ¿no? Y eso. Y entonces ahí se me surgió, digo, esto hay que hacer un cómic donde se vean ellos también un poco reflejados en lo que hay y tal. Y surgió un poco en el tema ese de por qué un cómic, porque pienso que para dirigirme a ellos era la mejor manera, ¿no? Sí, bueno, al final el cómic nos permite acercarnos de una manera más, digamos, menos seria o menos rimbombante a ciertos temas y acercarlos a gente que a lo mejor no se acerca tan fácilmente a una novela o a un cuento, sino que, bueno... Bueno, no estoy, con eso de menos serio no estoy de acuerdo, ¿eh? Bueno, yo lo he dicho menos serio en plan de que parece que al haber dibujos aligera la carga. Sí, ¿no? Aligera. Eso me lo han comentado, fíjate, en la última, no hace tanto, pues, cuando fuimos, hace poco, justo antes de Semana Santa, estuve en un instituto también por Badajoz, en Azuaga, donde me preguntaban y estuvimos presentando las obras y me decía el profesor que es que, por ejemplo, lo del voto o la biografía de Pardo Bazán, dice, si le das un tocho no se lo van a leer, pero con esto pues lo mismo sí y tal. Y, hombre, la verdad que es como te he comentado, como entré yo en esto de los cómics, en plan de pensando casi que en material didáctico, por eso, y además desde fundaciones y como Fundación CEPAIN, los nombres feministas, o Médicos del Mundo y tal,
Entonces, claro, los primeros cómics estos de hombres feministas y de esclavas y tal surgieron en entorno totalmente pensando en mis hijos, en sus colegas, y que entonces tendría más o menos, y pensando en los chavales y tal, cómo transmitirles un poco, cómo interpelarles, porque iban dirigidos a los chicos, el tema. Claro. Bueno, ya nos has contado un poco cómo son tus cómics, por lo menos los primeros, ¿no? Tienes un posicionamiento claramente feminista, claramente social, o sea, con unas temáticas que, bueno, no sé si son, vamos a decir, muy habituales en el mundo del cómic, aunque ahora ya cada vez hay más cómic que trata este tipo de temáticas, y este posicionamiento te ha hecho que te lleguen más proyectos, menos proyectos, o simplemente estás ahí y eres una parte que tienes que estar porque acuden a ti para ciertas cosas. Pues hombre, sí, quizás me encasillo un poco Claro. con el tema. Sí, vamos, mira, te cuento, lo de esclavas surgió, se lo comenté y tal, porque claro, necesitaba ayuda para la edición y tal, y lo estuve moviendo entonces, tanto esclavas como hombres feministas eran entornos ONGs y tal, de hecho, hombres feministas hicimos un crowdfunding y tal, pero con ayuda también institucional y demás. Y bueno, y luego ya con o sea, que eso te quiero decir que sí, que era un poco en plan feminista, pero además además en plan de decir qué es y qué no es el feminismo y enteraros, ¿no? O sea, así de descarado, ¿no? En principio el de esclavas era un poco, era interpelar a los chavales porque aunque se llame esclavas, a pesar del título, los protagonistas son los puteros, pero puteros jóvenes, activistas, majísimos, y tal, que inconscientemente o no, pues o sea, son cero empáticos con las mujeres con las que pagan y bueno, entonces quería un poco sacar ese tema, porque cuando ibas a los institutos a hablar de prostitución, pues siempre salían con el tema de ellas, ¿no? De que, joder, que si tal, que si son una guarra, que si no sé qué y tal. Y entonces, cuando empezaban en ese plan, decías, bueno, ¿y qué pensáis de los chicos que pagan por eso? Entonces ahí les descolocabas. Entonces, por eso también digo, vamos a hablar de los chicos que consumen, de por qué y tal en el cómic. Y luego, ¿cómo surgió lo de hombres feministas? También es porque buscando documentación sobre el consumo de prostitución y tal, y los motivos y tal, había bastantes, descubrí lo de las masculinidades. Esto vamos, ¿no? Había bastante documentación sobre la masculinidad tóxica, el cómo se les educa con la agresividad como herramienta, en base al sometimiento, a no mostrar vulnerabilidad, de no sé qué. Entonces resulta que una de las personas que Baquea Alonso, de la Fundación CEPAIN, tenía bastantes estudios, tenía publicaciones sobre el tema de las masculinidades y tal, y con las mismas me fui a hablar con ella, fui a la Fundación CEPAIN, no la conocía, me presenté y tal, digo, ¿qué te parece si hacemos un cómic sobre masculinidades para en lugar de tanto texto y tal, con dibujos y tal? Y fue como, entonces claro, ahí bueno, pues fueron los primeros a ver, después empecé a buscar cosas que a mí me llamaban de tema feminismo, de por qué nos habían ocultado historias, pues como, pues, no sé, como todo el tema de la caza de brujas, que no te cuentan lo que pasó de verdad, o sea, en los textos de curso de tal de historias que no hablan de eso, o del voto, o sea, el sufragismo no aparece. Entonces también digo, pues voy a ver, a buscar y tal. Entonces realmente fueron por un lado lo que te digo de esclavas y los hombres feministas, y por otro lado el de la mujer en voto, en el que yo me he volcado. Luego, a raíz de eso, el de Amelia, contactaron conmigo en base a lo de esclavas, y que yo conocí a Amelia también y tal, y luego también el de Pardo Bazán también fue un encargo, ¿no? Y el que tengo ahora, que llevo entre manos también, un poco también a raíz del voto. O sea que sí, que en ese caso, eso es lo que voy, que yo hago unas cosas y entonces pues gente que quiere sacar ese tema, pues editores y tal, sí me preguntan. Bueno, al final has tenido la suerte de que has encontrado como tu lugar, ¿no? Un lugar en el Sí. que te encuentras cómoda y hablas de cosas que te interesan y que quieres transmitir. Al final es lo importante.
Bueno, y además es que aprendo un montón, ¿eh? Que yo, o sea, todo lo que he estado haciendo, quizás también viene de ahí un poco el tono didáctico, que no me lo puedo quitar de encima, es porque según descubro cosas es como si las quiero transmitir, las cosas que yo descubrí, digo, esto no se sabe, joder, y tal, ¿no? Por ejemplo, el de Pardo Bazán y el del voto, bueno, yo tirando de hemeroteca y tal, y es que descubrí unas cosas que esto hay que contarlo. Claro. Y tal, y entonces y luego pongo la fuente, y esto lo he visto en tal sitio, entonces me dicen, joder, es que es como muy enfocado, ¿no? Al didáctico, digo, sí. Les quiero comentar a nuestros oyentes que tanto el cómic Esclavas como uno de los números de Hombres Feministas están en la red, se pueden descargar y pondré los enlaces para que se los descarguen y los están lean. Los dos, de Hombres Feministas pues, están los me lo dos, pasas, porque no lo he encontrado, vale. he estado buscando y no he encontrado solo uno. Y bueno, después de ese periodo, digamos que tú ya nos has contado que ha sido un poco por tu labor pedagógica y lo que querías contar, y esos cómics, digamos que son, pues, entre comillas, gratuitos, se hicieron a través de, ¿no?, de fundaciones, sí, ONGs, sí. Bueno, y luego hay un salto importante que es, ya lo has comentado tú, ¿no?, Una mujer, un voto. Digamos que en el 2021 ha sido ahí un boom de tus guiones, ¿no? Sí. Una mujer, un voto, que nos cuenta toda la historia de cómo llegamos a tener voto femenino aquí en nuestro país. Amelia, historia de una lucha, que cuenta la historia de Amelia Tiganus, una mujer que ha salido de la trata de mujeres y, bueno, pues súper impresionante, y la biografía de Emilio Pardo Bazán. Eso todo en el 2021, nada más y nada menos. O sea, el confinamiento. O sea, una pasada, pero vamos. Y bueno, pues un poco, aunque ya nos has contado un poco, ya sí que quería que nos contaras más, o sea, como por ejemplo la diferencia que puede haber entre un trabajo como el de Una mujer, un voto y Emilia Pardo Bazán con Amelia, ¿no? Porque al final con Amelia, Amelia es una persona que existe todavía, quiero decir que está, y supongo que la manera de trabajar ha sido totalmente diferente en esos dos cómics que son más históricos y más, eso, como de hemeroteca, que con Amelia. Cuéntanos un poco. Sí, de hecho, vamos, en la Amelia ella figura como co-guionista. A ver si los otros ha sido documentación mía a base de leer, de buscar en internet. En el caso de Amelia, no, o sea, Amelia, el texto y las reflexiones son de ella realmente. De hecho, estaba con la concepción, cuando empezamos el cómic, estaba ya confeccionando ya el libro que ha publicado un libro, ¿no?, también biográfico. Y entonces tiene las ideas muy estructuradas y también, o sea, con los capítulos y tal. Entonces, ¿ahí qué pasó? Contactaron conmigo, bueno, con Amelia, desde que publiqué lo de Esclavas en 2014, que hemos coincidido en algunos actos contra la trata y tal, ella contando su testimonio y yo presentando un poco el cómic y demás. Pues bueno, yo la conocía de tiempo y eso, ¿no? Y además ya te digo, habíamos compartido unos espacios, habíamos hablado y tal. Entonces, bueno, pues me llamaron y me dijeron que habían pensado hacer un cómic contando su vida, que yo flipé, digo, Amelia, digo, le echa un valor, porque una cosa es contar, que otra cosa es que es ella. Es que además Roberto, el dibujante, es que la ha clavado, ¿no? Entonces verte ahí, que de hecho a ella le pasaba, que decía que se impresionaba mucho de verse. Bueno, el caso es que se lanzó ya a la piscina y tal, y contactaron conmigo cuando estaba ya bastante, o sea, como escrito, como diciendo, ¿cómo pasamos esto? Tenemos al dibujante, tenemos la biografía de Amelia, cómo lo pasamos a viñetas y tal. Entonces, bueno, fue un poco el trabajo, y además fue un trabajo en equipo entre los tres, lo estuvimos haciendo, el cómo pasar pues todo esto a las páginas, al dibujo, al texto, seleccionar qué texto poníamos, qué imagen podíamos. Además es que aquí, como es la historia de además una historia bastante tremenda, y es una historia real, claro, tanto el dibujante como yo, desde un principio, le dijimos, tienes que estar pendiente de que el dibujo, o sea, que se sienta cómoda, Amelia, que no, o sea, es algo que tiene ahí que todavía le duele, entonces tenemos que andar con cuidado también de, pues eso, que ella se sienta cómoda, que lo quiere contar, porque
pues está en su activismo, ¿no? De contar la cruda realidad, de que no se adorne tanto en plan Pretty Woman, sino que es una cosa bueno, que es una experiencia durísima. Y entonces lo querían contar, pero también como cuidándola a ella un poco, ¿no? De no ahondar mucho en las heridas que tuviera y eso. Entonces, ahí ha sido un trabajo distinto, claro, y ha sido un trabajo, ahí sí que hemos estado los tres. Además, ahí nos pilló, eso sí que fue, porque a mí cuando contactaron conmigo era el principio de 2020. Entonces, empezamos un poco hablando, me pasaron los textos que había para que los leyera y tal, y quedamos, bueno, eso fue habíamos quedado para el 21 de marzo, creo que fue, y el 14 nos confinaron a todos, o sea que al final no nos pudimos reunir. Y al final pues fue todo a base de Escape y demás, pero bueno, no sé, que ahí sí fue un confinamiento y que estábamos continuamente pues eso, hablando y tal, y en pleno confinamiento a tope con ello. Con respecto a los otros trabajos, me imagino que la cantidad de documentación que has tenido que recabar para elaborar los 2 cómics ha sido, o sea, no sé cuántas carpetas tendrás de notas, o sea, yo me imagino que eso tiene que ser una locura. ¿Y cómo haces para esto tiene que estar y esto lo tengo que desechar? Porque es que... Horrible. Lo paso fatal. Eso es lo peor de todo. Además es que ya luego, mira, por ejemplo, con lo del voto, es que además te puedo decir que está como 3 años con todo el tema porque es que claro, salían cosas y más personajes, descubrí a Benita Asas. O sea, si Clara Campoamor y Pardo Bazán la gente les suena, aunque a veces ni las ubican, porque cuando yo decía que estaba haciendo la biografía de Pardo Bazán, me decían, sí, tal, la que se vistió de hombre para ir a estudiar Derecho y cosas de esas, que no se Concepción Arenal y tal, o sea, que tenemos ahí un... No. Y bueno, y con Clara Campoamor pues nos quedamos con la anécdota del enfrentamiento de Victoria Kane y ella y tal, pero toda la lucha que había de fondo, y pues todo eso lo fui descubriendo sobre la marcha. Entonces hay una figura que es Benita Asas, es que... Claro, no es nada conocida, ya he visto, hay algún libro de ella, pero vamos, el nombre no le suena a nadie. Y es el eslabón entre Pardo Bazán, que ya reclamaba el voto para las mujeres a finales de 1800, y Clara Campoamor. Entonces, cuando Pardo Bazán, Benita Asas era joven y había contactado, y además era una de las que luchó más, llevaba una revista, para que admitieran a Pardo Bazán en la Real Academia. Y luego era el referente de Clara Campoamor. O sea, Clara Campoamor se apoyó mucho en Benita Asas y además la tenía para todo el trabajo y todo el desarrollo de los discursos en el Congreso, trabajaba codo a codo con Benita Asas. Entonces eso lo he descubierto yo leyendo, porque nadie me lo había contado y tal, y algunas y tal, sí, tal, y digo, esto lo tengo que decir, y bueno, y una documentación tremenda. Y luego, cómo contar cosas que no nos han contado y que nadie sabe, pero tampoco te puedes extender mucho, porque entonces, y si la dejas caer, pues dice, bueno, ¿y esta quién es? Claro. Entonces, o sea, me tiré como 2 años con la documentación y tenía mucha, y había que reducir, y muy mal, porque claro, yo... Querías meter todo, claro. Claro, entonces, no, pues eso ha sido, pues sobre todo, a ver, apoyándome mucho en el equipo, ¿no? Entonces, pues con la persona que dibuja y tal, esto, ¿cómo puede, que quitamos esto? ¿Cómo lo ves? Tal... y si esto en lugar de, pues hacemos aquí un tal y ponemos una reseñita para que luego quien quiera que lo investigue más y tal. Entonces sí ha sido un trabajo en equipo, claro, yo sola ya primero hago una criba de quitar cosas, pero luego hay varias revisiones de, oye, esto vamos a quitarlo porque si no, tal. Claro. Sí, porque bueno, yo el de Amelia no lo he leído, pero el de Una mujer, un voto sí, y bueno, es un cómic súper interesante, pero sí que creo que, claro, tiene tanta información que no es un cómic que tú digas, me lo voy a leer esta noche. No. O sea, tela marinera, porque ahí tienes para tirar por todos los lados de lo que dices tú, ¿no? De anécdotas, gente, cosas que han pasado, que si tú quieres realmente investigar, pues vas a las fuentes, ¿no? Yo creo que ahí yo era centrarme en el voto, porque a veces quería contar más, por ejemplo, de Benita Asas, no. Vamos a hablar del voto, de toda la lucha con el voto. Entonces era lo que me servía un poco de acotar, de todo lo que se saliera del voto, porque claro,
había cantidad de cosas, porque Clara Campoamor no solamente luchó por el voto, consiguió muchísimas cosas, ¿no? Pero nada, era centrarme en el voto y tal. Y luego el problema de ahí también es que el voto, y luego quería, por un lado, la lucha política, pero por otro lado, con la trama esta de la cigarrera, quería un poco contar también la situación social de las mujeres en esa época, ¿no? Todo lo que es que eran, pues eso, eran tuteladas por el padre o el marido, ¿no? Pues Sí. no tenían derecho a nada. Entonces eso también lo queríamos contar, ¿no? Entonces, pues bueno, sí fue... Lleva bastante tiempo el luego reducir todo lo que... Sí, cuando además, bueno, un poco me ha gustado mucho lo que has comentado porque sobre el tema de, bueno, por una parte, el tema de la documentación y que te estás basando en hechos que han sucedido, con lo cual tienes que tener un cierto respeto sobre, ¿no? Sí. Porque eso ha pasado, entonces no puedes inventarte nada, pues tienes que ser bastante... Sí. El ¿no? rigor histórico sí lo intentamos mantener, sí. Eso es. Y luego por otra parte, también con el caso de Amelia, pues claro, tú también quieres respetar lo que esa persona, o sea, las vivencias de esa persona y que no se sienta agredida, ni incómoda, ni que esa historia que tú has, digamos, unido, cuente más o menos la verdad, ¿no? Porque claro, porque aquí podíamos discutir qué es verdad y qué no en una narración, ¿no? Bueno, te diré, en el caso tanto del voto, o sea, en el voto, la ficción es el tema de la cigarrera, que también me documenta bastante, pero como te decía, que yo vivo por la zona de embajadores Lavapiés de Madrid, y ahí está lo que siempre ha estado ahí, la Real Fábrica de Tabaco, ¿no? Que se conoce por la Tabacalera ahora, que es un centro social. Y pues bueno, aquí en el barrio pues hay documentación y yo me he intentado documentar y tal, entonces me he imaginado la trama de la cigarrera y sus historias y tal, un poco, eso es la ficción, pero en realidad todos los bocadillos que salen tanto de Benitasas como de Clara Campoamor son sus palabras. Bueno, si veis al final del libro, tenemos ¿cómo se dice? La aceptación o el poder utilizar los libros que escribió Clara Campoamor, la autorización. Tenemos la autorización de los herederos de quien tiene ahora para poder utilizar sus textos. Sus propias palabras. Claro, es que cogidos y con Pardo Bazán igual, ¿eh? Cuento la historia, la biografía, pero basada y todo lo que ella dice, sus opiniones son artículos de ella, son escritos de ella. Lo pongo en letra bastardilla también para un poco como decir, estos son sus palabras, tal cual. Claro. Entonces, pues bueno, y ahí también hemos estado con la Casa Museo y con Isabel Urrier, que ha escrito es la biógrafa de Pardo Bazán, también hemos contactado con ella, un poco también, por eso, para no salirnos para que todo lo que contamos, que luego nos lo verifiquen y demás y nos den que sí, de que no hemos puesto nada de nuestra cosecha, sino que lo hemos cogido de ahí. Entonces, en ese caso, sí es el rigor histórico, sí, porque es casi de primera mano, porque son palabras de ella. Son los diarios que han escrito, los artículos, entonces sí, de primera mano. Sí, lo que tú has hecho es unirlo de una manera que sea dinámica, ¿no? O sea, digamos que eso también podemos decir que es inventado. Sí, mira, mira, sí te voy a decir, en el caso de Pardo Bazán, al final, es una conversación, es la propia Emilia, doña Emilia, como dicen, la que cuenta su historia, se la cuenta a su hija. Su hija tenía 3 hijos, pues la más pequeña, los 2 mayores se casaron. Entonces yo, viendo su biografía, he visto que tuvieron un accidente cuando ya se habían casado los 2 mayores, que la hija pequeña de Pardo Bazán quedó soltera y vivía con ella. Entonces, Pardo Bazán era una de las primeras conductoras, bueno, la primera en tener vehículo en propiedad, la conductora. Bueno, el caso es que iba con su hija y tuvo un accidente. Y lo cuenta en una carta que escribe diciendo, vaya susto, tal. Entonces, arranca la historia así, del susto del accidente, y empiezan a hablar, y empieza a preguntarle a la hija, claro, y es que tú has estado mucho tiempo fuera de casa y es un poco desconocida tu historia y tal, y le empieza a preguntar, es que tal, y empiezan las dos como, entonces ahí la trama es el diálogo entre ellas y va desde cómo empieza desde pequeña tal, y todo pues incluso el tema de
pues el cómo se separó del padre de sus hijos, de cómo estuvo con Pérez Galdós, todo eso se lo va contando a su hija, ¿no? Entonces hay un poco, pero vamos, las palabras de Pardo Bazán son tal cual cogidas de su biografía y de sus escritos. Bueno, no sé nuestras oyentes si les están dando ganas de ser guionista de cómics, porque claro, con todo lo que nos estás contando, o sea, al final estás viviendo 5 vidas además de la tuya. Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que es que son, fíjate, las tres, es que son 3 biografías, básicamente. Bueno, está Clara Campoamor, pero también está La Cigarrera, que me apoya en la lucha cigarrera. Es que no veas el potencial, o sea, la fuerza que te dan, porque es que son mujeres luchadoras, bueno, con Emilia Pardo Bazán, que la daban por todos los lados, por salirse de las normas. Y eso, a mí me encanta, hay una frase con la que arranco, que soy muy consciente de mis privilegios. Claro, era una mujer aristócrata, tenía dinero y tal, y se podía permitir algo que los demás no se podían permitir, ¿no? Y ella lo dice, lo reconoce. Soy consciente de ello y por eso me dedico a abrir camino. Pero aún así tuvo episodios depresivos, porque es que la presión, el bullying que tenía era tan bestial que piensas, dices, joder, la cantidad de mujeres que se habrán quedado por el camino, o sea, la fortaleza que te transmite Pardo Bazán en su lucha para abrirse camino y no caer y venga y tal, por ejemplo, bueno, con lo de la RAE, no lo consiguió entre comillas, porque al final les obligó a decir que el único motivo que era superior a muchos de los que habían dentro y que el único motivo es que era mujer, o sea, que fue un triunfo también casi. Pero vamos, sí. Que llegara todas las cosas que abrió, y luego, bueno, y lo de Clara Campoamor igual. O sea, la lucha que tuvo y tal, y entonces la verdad es que te da mucho, bueno, y Amelia ya ni te cuento. Y Amelia es que lo vives ya con ella, es un mito viviente ya, lo de Amelia. Sí, bueno, y conocer todas esas historias y a todas esas mujeres supongo que te alimenta y te apetece seguir en esta línea de este tipo de trabajo, supongo. Sí, si te digo, ahora estoy con Isabel Zendal, que era la única mujer que en la expedición de la vacuna al cargo, pero es que era una época en la que las mujeres no entraban en los barcos. Entonces, claro, el director Balmis, el director de la expedición de la vacuna, no podía estar con niños de 3 años, que era disciplina militar, no se la puede, o sea, necesitaba una mujer que estuviera allí con el tema, ¿no? Y es que encima los marineros la rechazaban, porque daba mal fario que hubiera una mujer en los barcos. O sea, impresionante. Entonces, sí, yo, o sea, me busco si son mujeres fuertes que te suben te suben el ánimo según lo ves, pues dices, madre mía. Ya. Bueno, nosotras estamos a nuestro nivel también estamos haciendo cosas, o sea que tampoco, ¿no? Sí, no, pero te quiero decir eso, que no desfalleces, porque dices, bueno, que yo me voy a dar, porque te metes en Twitter, igual todos los haters, esto, dices, wow, piensas en Pardo Bazán y dices, madre mía, pues si esto aguantó lo que aguantó, ¿cómo no vamos a aguantar los demás? O sea, bueno, quería comentarte un poco que no sé, sí que todos tus cómics ya nos has dicho que tienen un cierto carácter didáctico. ¿Crees que ese carácter didáctico puede alejar a las personas que habitualmente leemos cómic? O sea, ¿no puede ser un poco una doble vara de... Vale, puede acercar cosas que desconocen a gente que no lee cómics, pero los que leemos cómics, no sé, ¿cómo lo ves? Sí, ves, realmente, por ejemplo, sí, me ha pasado con una mujer un voto, me ha pasado de gente que lo ha leído, sobre todo a nivel de profesorado, que me dice que no son lectores de cómic y que, sin embargo, o sea, que es el primero y que les ha encantado y demás y tal. Y también me ha pasado de ver alguna crítica de decir, jolines, es que claro, la historia con tanta nota explicándote el contexto político que había, porque claro, imagínate, empieza en el año 29 con Primo de Rivera y termina en el 36, después de proclamar la República, tal, y todo eso intentaba explicarlo, porque fue y tal, entonces pues, a ver, no lo puedo evitar. También es verdad que los primeros esclavas y hombres feministas eran totalmente didácticos. Los que han salido en el 21 no es tanto, o sea, Pardo Bazán realmente ahí es un poco contar su historia, yo no sé, no le veo tan didáctico. El del Mujer y un voto quizás sí, porque ahí sí quería yo rescatar una historia que no nos han contado y quería rescatarla bien,
con todo detalle. Entonces ahí sí. También he puesto muchas notas con anexos explicando lo que era, por ejemplo, la Unión Republicana Femenina y todo esto, ¿no? Que incluso llegaron a pensar presentarse como una candidatura aparte, ¿no? Como a las votaciones, o sea que no sé, todas esas cosas, pues sí quería. Entonces a nivel, pues sí, seguramente ahí es difícil. También lo pensaba un poco sí, cuando escribo estas cosas pienso en chavales, sí. Claro. Aunque luego me dicen que es para adultos, porque, claro. Sí, no. Porque... Claro, es que tú estás ahí y a ver, yo te entiendo perfectamente porque yo también empecé un poco así, ¿no? Intentando hacer llegar nuestra realidad a las personas adolescentes, ¿no? Pero claro, sí que es verdad que creo, a mí Una mujer en un voto me gustó, pero me costó, porque sí que es lo que te he dicho, no es un cómic primero, no es un cómic de disfrutar, es un cómic de aprender. Es un cómic de meterte en esa historia y de vivirla. Y luego sí que creo que, claro, es que no hay manera de hacerlo de otra manera, creo yo, que es, tú tienes tanta información y tienes tanta realidad ahí puesta, que cómo haces para que eso sea dinámico. Pues es muy difícil. De todas maneras, lo de disfrutar, también han sido muchos. Claro, generalmente en los 3 cómics estos de Pardo Bazán, el de Amelia y el del voto, soy consciente de que les gustan las lectoras. A los lectores no sé, pero a las lectoras, entonces yo sé, han disfrutado porque hay muchos que en el caso de esto que se identifican con la cigarrera, claro, fíjate que la trama empieza la cigarrera llegando desde una ciudad pequeña de provincias, que no, en principio no decimos cuál y tal, llega a Madrid, y se ve un poco desbordada. Llega con 18 años y se ve un poco desbordada de la situación y además se encuentra con la lucha obrera dentro de Tabacalera, ¿no? Pidiendo, pues bueno, mejoras no tanto salariales, sino como de higiene y de otro tipo de cosas, ¿no? Sociales dentro de Tabacalera. Y luego se encuentra también que una de las compañeras es sufragista y la lleva a los mítines y tal, y empieza a descubrir cosas y acaba siendo ella una activista, ¿no? Es como un arco de... Y entonces hay gente que se identifica con la cigarrera y me han transmitido que le ha encantado la historia y tal. Y claro, luego está pues todo claro, es que lo del Congreso, que están las actas del Congreso, ahí sí que hemos reducido bastante, pero es que sí, claro, pero es que la tienes lucha... que poner. Claro, es que si quieres contarlo lo tienes que poner, ¿no? Y esto también a la gente que le gusta la política le ha gustado porque, o sea, veían los tejemanejes que se hacían y cómo se boicotean unos a otros pensando en el partido, que sí, yo estoy de acuerdo con el voto de la mujer, pero es que como vote ahora van a votar a la derecha y tal, y que se jodan las mujeres que no voten y aunque tengan derecho y ves, no sé, todas esas maniobras que hacen y tal. Y los argumentos, esos los que no querían, los que pero luego estaban los recalcitrantes, estos que decían que una mujer no piensa nada más que en frivolidades, cómo se va a poner a qué tal. Entonces, claro, veías ahí todo eso y ya te digo que a la gente que le gusta todas estas cosas sí les ha gustado también. O sea, lo del disfrute es relativo. Sí, bueno, a ver, te he dicho lo del disfrute porque, digamos, no es una... Pues eso, es una historia, es algo histórico que ha sucedido y que, bueno, pues a ver, disfrutarlo, pues no sé cómo decirte. Vamos, pero sí que creo que, o sea, me parece muy interesante que exista este tipo de cómics porque, como has dicho tú, yo creo que acerca el cómic a gente que no se iba a acercar al cómic de ninguna otra manera, o sea, a no ser que tenga algo tan potente como lo que has contado tú, pero sí que creo que a lo mejor, como lo que te digo, que como lectora de cómics, a mí me gusta más cómic, pero entiendo que es muy difícil con todo lo que tú tienes que contar, que eso... Es un poco como la novela, ¿no? A ver, a mí me gusta en novelas de estas también me pongo a leer tochos históricos o no sé qué, y hay otros que les gustan las novelas más suaves, más intimistas, románticas y tal, y dices, joder, es que te metes aquí con esta historia. Entonces yo creo que con los... Claro, dentro de esto tienes los lectores de cómic, que están los de manga, los de Marvel, tal, ¿no? Pero claro, si te metes ya con los de ya más de cómic de autor, pues sí, algunos pues dicen, no, es que esto es mucho para mí, es tal, ¿no? Pero bueno, hay otros que es al revés, dice, joder, es que ya tantas cositas, me gusta algo con más enjundia. Entonces, bueno, hay un poco de todo. Bueno, yo
Solo digo que es una labor increíble, increíble. Y luego ya lo has comentado tú, pero tenía aquí también apuntada la pregunta sobre el tema de los lectores masculinos. Sí, a mí me hace gracia porque, claro, los primeros, los que hice con entornos de fundación, ¿no? Y de ONG y tal, estaban hechos para ellos, para interpelarlos, entonces no se libran porque de hecho los siguen utilizando. Fíjate que Esclava salió en el 2014. Yo lo empecé a hacer en 2012, que empieza la historia en 2012 y tal, y bueno, tristemente está muy de actualidad, pero de total, de rabiosa actualidad, ¿no? Después de lo de ayer también. Pero vamos, que lo siguen utilizando y les interpela a ellos. O sea, y hombres feministas igual, ¿no? Hombres feministas es un poco el comentar, los protagonistas son chicos, ¿no? Que se cuestionan el tema de, pues eso, de que es acoso, que no es acoso, de tal, todo esto. Entonces, no les queda más remedio que participar, porque los profesores les dicen tal, esto, vamos a utilizar esto, y además lo utilizan en clases así que a ver, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú cómo te ves? ¿Ves que esto es verdad? Que no, el control, sobre todo hay un capítulo en el del viaje que es de adolescentes hablando de eso, de cómo le controlan los WhatsApp a las chicas o la ropa que llevan y esas cosas. Entonces todo eso surge como debate, el lenguaje inclusivo o no inclusivo y tal, que lo dejo un poco abierto al debate, ¿no? Pero trato todos los temas ahí. Entonces ahí los lectores no se escapan mucho porque se les interpela y tal, y aunque sea por curiosidad. Los otros tres que son lucha feminista pura y dura, tanto por el voto como para su posición en el mundo de Pardo Bazán, su posición, la posición de la mujer, porque siempre hablaba, y además de las mujeres, una cosa que me encanta, ¿no?, de Pardo Bazán, que lo del diferentismo, que dice, luchaba, o sea, se ponía mala cada vez que hablaban de la mujer como si fuera algo homogéneo, ¿sabes? Entonces, era una de las luchas que tenía. Entonces, cuando decía, es que eso que escribir no es para señoritas. Y decía, pues habrá que preguntar, porque hay tantas señoritas como, o sea, lectoras como señoritas y tal, cada una tendrá su opinión, pues habrá que ver de señoritas y tal, o cuando le dicen lo de las cigarreras, porque, bueno, una de los libros que escribe Pardo Bazán, La Tribuna, es sobre cigarreras en La Coruña. Entonces se pasó unos meses hablando con las cigarreras y también le dicen, pero ¿tú qué sacas de ahí? Dice, pues hay 4.000 mujeres trabajando ahí, hay 4.000 historias, ¿no? Entonces no para de decir que eso, que son distintas y demás. De esto no se puede... bueno, eso, que los tres estos que son la lucha por las mujeres de distintos, tanto Amelia como Pardo Bazán y tal, pues no sé, seguramente hay pocos lectores, pero bueno, ellos se lo pierden. Te advierto que se lo pierden, es una pena, porque a nada que lo lean con cierta empatía, es bastante, yo pienso que es bastante enriquecedor, porque descubren muchas cosas de cómo era y cómo es y lo que pasa. Entonces, bueno. Claro, Yo les invitaría, si hay alguien aquí, no sé si tu podcast lo oirá alguno. No sé si lo oirán muchos hombres. Me da a mí que no, pero bueno. No, pero realmente en este es curioso porque me resulta curioso que haré una reflexión al margen, que es el tema de que tus obras están orientadas más, bueno, y sabemos, ¿no?, que en general lo van a leer las mujeres, cuando en realidad las mujeres no somos las mayores lectoras de cómic. Es decir, tu nicho... Eso te iba a decir, el cómic social, pero es que claro, mi nicho es dentro de un nicho, no te creas que de cómic social yo creo que sí hay muchas lectoras, ¿no? Sí, a ver, yo estoy generalizando, pero bueno, Sí. pero sabemos que lo que más vende aquí no es precisamente el cómic social, ni el cómic histórico. Ya, no, bueno, por eso sí. ¿No? Entonces, claro, al final tu nicho está ahí reducidísimo, pero bueno, que voy a decir yo que mi nicho es más reducido todavía, o sea, que yo me dirijo a mí, las mujeres sorprendentemente, lesbianas. claro, en la Amelia de Pardo Bazán, pues no, yo no sé si se ha hecho una tirada de 1.000 y no sé si se han llegado a vender los 1.000 y tal, pero el del voto va por la tercera edición, ese sí se ha ido de boca a boca y además yo lo veo en las redes de decir, oye, mira, tal, no sé qué, o sea, que ese sí está llegando. Claro, yo creo que el carácter didáctico tan fuerte que tiene
tira mucho, ¿no? Porque y eso, la labor Además de es que es una documentación. época apasionante de Claro, la historia de España y muy desconocida, claro. sí, Y claro, sí, y ahí vienen cosas como la República. Además es que sí, todos los años, cuando llega no sé qué, lo del voto y con lo de Clara Campoamor, que empiezan todos los partidos a decir gracias a nosotros y tal, y dices, vamos a ver, leeros la realidad. Si es que además, como son palabras de Clara Campoamor que te lo cuenta todo y son palabras de, o sea, son las actas del Congreso, o sea, es que está ahí lo que pasó. claro, Y claro. yo más de una vez lo he visto, además, bueno, suele ser Montserrat Terroner, la editora, ¿no? Que le ha dicho cuando hay alguno, pues yo que sé, alguno, pues bueno, ya vamos a poner nombres, no sé si fue el último, fue Tony Cantó, que tal, es que no sé qué tal, y le dice, léete este cómic, por favor. Muchas Aprende gracias, un ¿no? poco, Porque ¿no? luego se retuitea y demás, ¿no? Diciendo, esto hay que leerlo. Entonces, parece que sí, que Ujú. Bueno, esos frutos. pues ya vamos a ir terminando. Ya nos has contado en qué estás trabajando, ya no es una sorpresa, era la última pregunta que tenía, que si nos La lo de podías Zendal. contar, pues ya nos lo has contado. Bueno, cuéntanos un poco cuánto tiempo llevas trabajando en el guión y si tenéis alguna Bueno, previsión de fechas. no tenemos, llevamos, o sea, es con la misma editorial de Pardo Bazán, ¿no? Que fue quien nos lo sugirió. Y bueno, lo que pasa que bueno, no hay fechas porque publican bastantes, es Cascaborra, que publican bastantes temas así de biografías y de historia de España y tal. Entonces, bueno, cuando lo hagamos. Y nos ha surgido tanto a la dibujante como a mí que como pequeños encargos de obras pues como la de Mil Brujas que compartimos tú y yo, Sí, y que pilló entre medias. Luego estoy con otras dos, que no sé si, no lo sé si lo puedo decir ya o no, pues no lo pero digas bueno, por que si acaso. son también por eso, pero van a salir en breve también en crowdfunding y tal, entonces que son pues de varios, en una que estamos casi 50 participando, y Ujú. en el otro no, en el otro somos menos, pero vamos, que van a, y entonces eso me ha separado un poquito, o sea que eso es lo que tengo, como que eso ya está hecho y lo está dibujado también, o sea que ya está para el crowdfunding. Y nada, y estoy a tope con lo de Zendal, sí. Ujú. Bueno, pues estaremos encantadas de leerlo cuando lo publiques. Yo estoy A ver, aprendiendo cuando. muchísimo. Claro, no, Bueno, yo sigo documentándome como si no hubiera mañana, luego ya, tendré que ya, bueno, recortar. no, bueno, a ver, que yo no he hecho como tú tan histórico, pero por ejemplo, cuando he estado haciendo alguna historia de otra persona, en la que he tenido que tener entrevistas con otra persona y tal, ahí empiezas y no terminas de sacar cosas que puedes contar, qué Como tal y no que te no sé pongas qué, un y bueno, al límite, sí. final dices, bueno, tengo que limitarme a lo que tengo que contar, que encima normalmente mis historietas son de 4 páginas, o sea que tengo 4 páginas, o sea que no puedo meter más cosas, ¿no? Pero entiendo que cuando te metes en esa dinámica de aprender, ¿no? Y de leer y de buscar información para crear tu historia, eso es, bueno, me Bueno, parece que fascinante. eso que has dicho de las 4 páginas, es que Juan Pardo Bazán me dijeron 56 páginas. Joder. Así que fue tremendo, digo, como mete Bueno, la historia de todo lo de toda una esta mujer vida en en 56 56 páginas. páginas, ¿no? Bueno, además, qué vida, ¿sabes? Ya. Intensísima. Entonces, sí. Bueno, y nada, pues para terminar, en el programa siempre os preguntamos a las invitadas que nos recomendéis alguna lectura de un cómic que te haya gustado últimamente, o incluso una serie o una novela, lo que te apetezca contarnos. Pues, hombre, sí, a ver, toda la obra de Alison Bechdel que te voy a contar, que, o sea, me encanta, ¿no? Y quizás también para las más jóvenes, Mariko Tamaki, no sé si Sí. también las leñadoras y tal, para más jóvenes, y luego pues algunos títulos como Skim, Aquel verano, Laura Di me ha vuelto a dejar, todo eso, o sea, yo si no son las lectoras habituales y tal y quieren, a mí estas que te nombro me parecen, porque las de Alison Bechdel son también bastante, como dices tú, o sea, no son ligeras, no No, son para nada ligeras. no. Y son de una noche no te las lees, tienes que tal, ¿no? Entonces, Sí, para pero vamos, las las de lectoras Mariko más Tamaki jóvenes, están muy bien. Laura Di me ha vuelto a dejar, o Que el El beso número verano, sí, bueno, 8, y lo de las leñadoras, sí, Las de leñadoras mis también, sí. ordinarios me encanta. Mm. Vale, pues nada, chicas, espero que os hayáis animado a escribir vuestros guiones. Ya veis que bueno, que es una labor apasionante, es verdad, y Alicia nos lo ha contado estupendamente, o sea que, ¿no? Sí, vamos, apasionante es eso, que si encuentras tu lugar,
Hombre, si me dices que escribo algo de ciencia ficción y no sé qué, lo mismo lo paso mal, ¿no? Claro, encuentras tú, ¿no? Tu de confort, casi, ¿no? Claro, Sí. claro. Sí, tu nicho y tu lugar, eso es. Bueno, pues nada, muchas gracias Alicia por contarnos los entresijos de los guiones, de contarnos tu trayectoria y nada, animamos a nuestras lectoras a que vayáis o a la librería o a la biblioteca, que ya sabéis que en las bibliotecas también hay cómics y podéis buscar o pedir los cómics de Alicia, tanto la biografía de Emilia Pardo Bazán como Una mujer, un voto, como la de Amelia. Y si no lo tienen y tienen presupuesto, os lo traerán, que lo sepáis. Si tenéis ya más ganas, pues vais a la librería y también os lo traen, no hay problema. Y pondremos, lo que he dicho, pondremos en el resumen del programa los enlaces para descargaros las obras gratuitas de las primeras que hizo Alicia. Eso es. Y bueno, nada, pues, muchas gracias a ti por pensar en mí. Hombre, jolín, no, cómo no, pues esa, la guionista por excelencia de temas feministas, pues tenía que estar aquí. Muchísimas gracias. Digo yo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a ti. Vale, venga. Y a nuestros oyentes, para el próximo programa, más mujeres estupendas. Un abrazo. Hasta luego. Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBTI, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.